Entonces dice el Salmo 111 de la siguiente manera, el verso 1, y ustedes van leyendo. Así vamos intercalando los versos. Dice: alabaré a Jehová con todo el corazón, en la compañía y congregación de los rectos. Gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Ha dado alimento a los que le temen, para siempre se acordará de su pacto. Las obras de sus manos son verdad y juicio, fieles son todos sus mandamientos. Redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto. Santo y temible es su nombre. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Amén. Bien, vamos a orar. Colocar en las manos del Señor este momento una vez más y vamos a caminar por estos versos, que esta es la palabra del Señor, inerrante e infalible, a la cual hacemos bien en acercarnos a ella en reverencia. Dios y Padre, te damos gracias en esta noche por tu bendición, por tu favor para con nosotros al permitirnos culminar un día ya en estas horas que comienza a terminar este día, Padre, y no podemos venir a ti sin darte las gracias, porque hasta aquí tú has sido bueno, nos has ayudado, tu palabra nos ha sostenido, tu favor, tu misericordia y tu bondad han estado con nosotros durante todo este día, y podemos decir, hasta aquí tú has sido fiel. Gracias por tu palabra, gracias porque sabemos que a través de ella nuestra fe crece, pues tu palabra dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y es esto lo que produce en nosotros tu palabra, que nuestra fe sea firme, que nuestro conocimiento de ti crezca, porque es por medio de tu palabra que te revelas. Y damos gracias, Padre, porque en tu misericordia y favor nos has llamado y has colocado de tu Santo Espíritu en nosotros, para que podamos ser redarguidos de justicia, de pecado, de juicio, y también podamos tener la luz del Santo, esa luz que nos ilumina tu palabra, esa luz que nos permite a través de ella ver las maravillas, los tesoros, las perlas que hay en tu palabra, y que nos invitan a que las coloquemos por obra y seamos transformados también por medio de tu palabra, como por la ayuda también de tu Santo Espíritu. Oramos, Padre, colocando en tus manos este tiempo, rogando que hables a nuestro corazón. Tú sabes la necesidad que hay en cada uno de nosotros, y tú eres quien puedes asistir a esta alma sedienta, a esta alma hambrienta de ti, de tu palabra, sedienta de ti, de esa agua a la cual podemos beber y nunca más volveremos a tener sed, como dijo nuestro Señor a aquella mujer allí al lado del pozo. Te damos gracias, precioso Dios, por este tiempo, y en el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Bueno, Salmo 111, como lo vemos aquí en esta Biblia, tiene por título Dios cuida de su pueblo. Pero también hay un título en otras versiones, y el título que más es allí, sabemos que los títulos no son inspiración divina, el título que está allí es Aleluya, y es aleluya cuando decimos loor a Dios, exaltado sea Dios, gloria a Dios. Este aleluya, que es una palabra que en todo lugar del mundo tiene un mismo significado y tiene un mismo valor, el aleluya. Y lo que vemos de este salmo como introducción, este salmo, algo que lo caracteriza es que es un salmo hecho de manera como un acróstico.
y utiliza las 22 letras del alfabeto hebreo. ¿Sí? Este Salmo 111 y el Salmo 112 están hechos de la misma manera, con un acróstico. Obviamente si nosotros vamos a leerlo, pues no vamos a ver la letra que corresponde, ¿no? Pero en el idioma original, en el hebreo en el cual estaba escrita, obviamente sí se va a encontrar allí estas letras. Esto lo vemos de manera también en el Salmo 119, como cada párrafo y tiene allí una letra de este abecedario, de este alfabeto. Ahora algo también que representa y por qué lo hacían de esta manera en un acróstico era para hacerlo fácil de memorizar, hacer fácil y poder memorizar estos salmos o estos himnos o cánticos, como lo quieran llamar. Por eso era una manera de hacerlo así, con un acróstico, para que fuese más sencillo la memorización. 22 letras en cada línea de cada versículo, o hay en unas que se repiten 3 letras de cada verso, ¿sí? Pero están allí las 22 letras, este salmo. Bien, lo primero que vamos a encontrar aquí en este salmo es el motivo de alabanza. Y he titulado este salmo Un Dios maravilloso que hace obras maravillosas. Un Dios maravilloso que hace obras maravillosas. Y el primer verso dice de la siguiente manera: alabaré a Jehová con todo el corazón. Algo que estaba en el corazón, y el autor de este salmo, este santo hombre quien lo escribe, es que había un deseo de alabar a Jehová. Y cuando hablamos de alabanza estamos hablando de lo que Él es o de lo que Él hace. De lo que Él hace. Alabanza siempre irá relacionada con lo que Él hace. Adoración va relacionado con lo que Él es. ¿Sí? Muchas veces tenemos esos términos, pero a veces nos cuesta definir. Entonces, adoramos a Dios por quien es. Alabamos a Dios por sus obras. Por eso, como decía, un Dios maravilloso que hace obras maravillosas. Y la intención del autor de este salmo es alabar a Dios. Y vamos a ver cómo comienza verso a verso a desplegarnos y a llevarnos por las obras que hizo Dios. Este es uno de esos salmos que nos remontan a la historia y nos hacen recordar las cosas maravillosas que Dios hizo. ¿Sí? Y está entonces en el corazón del autor alabar a Jehová. Pero miren cómo lo va a alabar. No lo va a alabar solamente con su intelecto. ¿Sí? No lo va a alabar solamente por lo que ha podido saciar o lo que ha podido ayudarle a él, sino que lo va a hacer colocando allí y lo va a hacer colocando, relacionando allí, interponiendo el corazón. Porque cuando colocamos el corazón es porque hay algo que verdaderamente nos interesa. ¿Sí? Y eso es lo importante. Entonces, la intención es alabar a Jehová, no alabarlo de cualquier manera, no solamente con un intelecto, con un conocimiento superficial, sino que inmiscuye ahí, coloca al corazón, el corazón. Y dice que lo va a hacer de qué manera. Ya hemos visto que la intención es alabar, es con el corazón. Ahora, ¿con qué y con quién lo va a hacer? Dice que lo va a hacer en la compañía y congregación de los rectos. Así que, ¿cuál es nuestro deseo a la hora de alabar a Dios? ¿Cuál debe ser nuestra intención en todo y en cada día de nuestras vidas? Alabar a Dios. Alabar a Jehová por sus obras, por lo que Él ha hecho. ¿Sí? Y tenemos muchas razones por qué alabar a Dios. Tenemos muchas razones por qué alabar al Señor. Una de ellas, nos ha dado salvación. ¿Sí? Aún podemos ir más allá, nos da la oportunidad de poderle conocer, nos da la oportunidad de poder saber que hay un Dios y que es poderoso, que es grande, que es soberano y que ha hecho todo de manera que el hombre pueda habitar en esta tierra. Y eso es de alabar. Y dice que lo hace en la compañía y congregación de los rectos. ¿Quiénes estarán alrededor de él? ¿Quiénes están acompañando a este hombre a adorar?
Los rectos. ¿Quiénes son esos rectos? Los que también conocen y temen a Jehová. Y dice que en la compañía, y algunos eruditos dicen que en este término compañía hace relación a grupos pequeños, ¿sí? Y muchas veces estamos rodeados no de muchas personas, no de muchos rectos, ¿sí? Hay pocos, pero en medio aún de esos pocos es necesario que nuestro corazón le alabe. Y no solamente nombra compañía, 2, 3, 4, sino que además dice en congregación de los rectos. Y este es un motivo más de por qué debemos congregarnos. Este es un motivo más de por qué debemos venir a no a la iglesia, porque la iglesia la formamos todos. La iglesia no es esta casa, la iglesia no es una edificación, la iglesia somos todos. Pero sí nos ayuda y nos invita a que la compañía, ¿sí?, nos invita a la congregación, y cuando hablamos de congregación quiere decir ya un grupo mayor. Un grupo mayor. Y ahí ya podemos decir entonces que hace referencia el salmista, aseguro, cuando se reunían en el templo. Cuando se reunían muchos en el templo de Salomón a adorar a Dios. ¿Sí? Y eso es lo que está aquí. Lo hacían y le alababan, bien sea pequeños, un grupo pequeño o grupos grandes, y ya como toda iglesia que eran. El verso 2 dice: grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. ¿Qué invita y qué está diciendo? Que esas obras son grandes. Y al ver nosotros las maravillosas obras del Señor, podemos decir y quedamos cortos en cuanto a cómo describir la grandeza de Dios en su creación. Dice el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Así que lo que podamos visualizar, tanto cerca como lejano, nos describe y nos muestran las obras de Dios. La grandeza, su poder, su sabiduría, todo, su soberanía para poder colocar todo en orden y todo en orden permanezca. ¿Sí? Ahí lo podemos apreciar. Entonces, grandes son las obras de Jehová. Y dice que esas obras son buscadas. Esas obras son buscadas de todos los que las quieren. Así que esas obras no están ocultas, ¿verdad? Esas obras pueden ser buscadas por los hombres y las pueden hallar, pueden mirar, pueden indagar, pueden hacer un escrutinio de todas estas cosas, escrutinio de todo lo que hay creado, y Dios está allí presto para mostrarlo. Eso es lo que dice: grandes son las obras de Jehová. Grandes son las obras de Jehová. Y yo quisiera pensar por un momento, ¿qué estaría en la mente del autor de este salmo en este momento? ¿Qué podría visualizar él? La creación y obras tales como las que hizo Dios en medio de su pueblo. ¿Sí? Así que podemos ver de manera general todo lo creado, como también lo podemos ver de manera más explícita y en un momento y en un tiempo indicado, todo lo que hizo Dios en medio de su pueblo y con su pueblo, que ya vamos a ir progresivamente mirando esto. Lo importante es que el salmista, este santo hombre de Dios, quiere que alabemos a Jehová y comienza a describirnos, a darnos el porqué, las razones. Y dice entonces que son buscadas de todos los que las quieren, de todos los que las quieren. Y vemos aún científicos, ¿no?, que no temen a Dios. Unos sí temen a Dios, otros se cercioran y se dan cuenta, y en la misma creación les demuestra que hay un Dios y que hay un creador, que hay una mente sabia, pero aún en medio de esto ellos están buscando en medio de las obras de Dios, bien sean incrédulos o bien sean aún creyentes. Pero aquí este salmo nace de un corazón, de un recto, de un creyente, de un hombre temeroso de Dios. Luego dice el tercer verso: gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Ahí nos comienza ya a detallar más.
nos comienza a decir entonces de qué manera está hablando el salmista en relación a las obras de Dios, y eso es lo que él dice, ¿sí? Las obras, las grandes obras de Dios. Dice, gloria, grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que le temen. Y el verso 3 dice, gloria y hermosura es su obra. Gloria y hermosura es su obra. Y su justicia permanece para siempre. Quiere decir que lo que Él ha decretado, lo que Él ha dicho, lo que Él hace, todo lo hace con justicia. Por eso vemos que un atributo de Dios, ¿cuál es? Justo. Un atributo. Y al tener ese atributo en mente y saber que Dios es un Dios, que hay un Dios y que ese Dios es justo, tenemos que entender que muchas cosas pasan a veces en la vida y no es porque Dios sea injusto, sino porque Dios es justo. Y ya lo veíamos anteriormente en el Salmo 110, como un día nos hablaba de que veremos al Señor Jesucristo como juez, ¿sí? Y aquí entonces lo vemos hablando en cuanto a su justicia, en cuanto a sus obras, en su manera de actuar, en todo lo que tiene que ver con Él. Ahora, dice el verso 4, y esos versos del 4 al 6 nos van a describir algo más de Dios, nos van a seguir mostrando más de sus obras. Y dice el verso 4, ha hecho memorables sus maravillas. Y al decir memorables, ¿qué es? ¿Que son olvidadizas? ¿Que pasan por alto? ¿Que son fácilmente de olvidar? No. Si hay algo que nos está diciendo el texto es que sus hechos, lo que Él ha hecho, es imposible olvidar. Son memorables y no son cualquier hechos. Él sigue y nos sigue señalando y nos sigue mostrando que son hechos grandes. Son hechos que son maravillas. Eso es lo que nos quiere decir. Así que nos invita a que todos los hechos de Dios son maravillosos, son grandes. Y al ver la creación, al ver los animales, al ver la naturaleza, al ver los árboles, al ver y indagar en cada una de las cosas que Dios ha hecho, Dios ha creado, y al mirar más a profundidad y a detallar cada cosa que Dios ha hecho, podemos ver que son maravillosas, que son obras maravillosas. Y uno decir, ¿cómo olvidar? Ahora, en el corazón del salmista, ¿cómo olvidar lo que Dios había hecho con una pequeña nación, con un pequeño pueblo que estaba siendo esclavizado, que no era un pueblo dotado de hombres de batalla, ni diestros en batalla, ni diestros en armas, ¿sí? Sin embargo, Dios, a través de ellos, hace maravillas. No solamente hace maravillas, sino que veremos aún más cómo aún les provee y les ayuda en medio de ese momento y esa transición que debe pasar este pueblo, de ser esclavo a ser un pueblo al cual iba a tomar una promesa de Dios, un lugar que Dios había determinado para ellos. Así que eso lo vemos ha hecho memorables sus maravillas, pero también dice algo más, que es clemente y misericordioso. ¿Sí? Clemente y misericordioso es Jehová. Y fue clemente, fue misericordioso Jehová en este tiempo. En este tiempo lo fue. Y aún si lo miramos en el tiempo del cual el salmista está hablando, fue clemente, porque el pueblo, ¿cómo fue? Rebelde. ¿Fue misericordioso? Sí. ¿Por qué? Porque el pueblo fue en contra de lo que él decía. Él decía, van a hacer esto, él dejaba su ley, daba sus estatutos, y el pueblo hacía lo contrario, se rebelaba. Por un momento marchaba bien cuando estaba en peligro, luego ya estaban las cosas bien, ellos comenzaban a actuar en sus propios autosuficiencia, a tomar sus propias decisiones, dejando a un lado el criterio de Dios, la ley de Dios, y sin embargo, aunque no obedecían a Dios, le desobedecían, Dios mostraba misericordia, porque no les pagaba según lo que merecían. Aún así Dios les defendía. Aún así Dios intervenía en las batallas.
Algunas las perdían, sí. Pero sin embargo, miren que nunca este pueblo fue ni será extinguido, porque es el pueblo de Dios. Y así que él, este hombre, este santo hombre de Dios, entiende que misericordioso y clemente es Dios. Ahora, viendo esto de la cruz hacia atrás, pero ahora viendo de la cruz hacia adelante, ¿qué podemos ver de Dios? ¿No vemos lo mismo? ¿Qué merecería el hombre hoy en día? Morir. ¿Qué merecería el hombre? ¿Algún favor de Dios cuando le ha dado la espalda? Cuando vez tras vez se revela, cuando vez tras vez antes, en vez de colocar la ley de Dios encima de la mesa, encima de decisiones que hay que tomar a favor de una nación o leyes que hay que hacer para proveer y proteger a una nación, ¿qué hacen? Sus propias leyes. Sin embargo, vemos aún cómo la misericordia del Señor se prolonga, cómo vemos a un Dios clemente a través de los tiempos, porque aún después de la cruz, después de la obra del sacrificio, vemos misericordia de Dios. Vemos aún misericordia de Dios. Vemos a una Dios clemente. Y Jehová, como se menciona aquí, este nombre que quiere decir aquel que se relaciona con el hombre, Dios del pacto. El Dios del pacto, el Dios que se comunica con el hombre. Es lo que nos dice aquí, este verso 14, verso 4. Ahora, no solamente que es misericordioso, clemente, ahora el verso 5 nos dice que ha dado alimento a los que le temen para que para siempre se acordará de su pacto. No solamente fue su protector en batalla, no solamente los custodió con su poder, los guardó, los protegió con su soberanía, no solamente intercedió por ellos en peleas, en guerras, aún avanzando y tomando este lugar que les había dado, la tierra de Canaán. No solamente hace eso Dios, no solamente muestra su misericordia de esa manera, sino que también el término aquí es alimento. Y aquí este término alimentó quiere decir que proveyó comida a su pueblo. Ahora bien, Él da comida a su pueblo. Ellos cazaban, ellos comían, ¿sí? Pero también vemos que hubo un alimento que cayó del cielo. Hubo un alimento que el Señor proveyó para su pueblo. Hubieron codornices que llegaron, que cayeron también a donde estaba el pueblo, donde estaban aquí, y fueron alimentados. Y esto es lo que tiene en memoria, las maravillas de Dios. Así que maravillas de Dios, sus obras generales, los cielos, la tierra, el universo. No solamente esto, ahora va a las maravillas en cuanto a los prodigios, las cosas que se hicieron con el pueblo de Israel, y ahora lo vemos mostrando el alimento, señalando a este santo hombre de Dios, pero también alimentó, también nos sustentó, también nos proveyó de lo que necesitaban nuestros cuerpos. Esto es lo que nos está diciendo aquí. Y no solamente está diciendo que a los que le temen, porque Dios lo hizo pensando en aquellos que confiaban y esperaban en Él, sino que también dice que para siempre se acordará de su pacto. ¿Cuál pacto? El hecho a Abraham en el capítulo 12, donde le dice que de él vendría uno y que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. El pacto. Ese es el pacto. Ahí lo podemos ver. Para siempre se acordará de su pacto. Es una obra maravillosa que por los siglos de los siglos, a pesar de todo lo que ha pasado, a pesar de que el hombre se ha rebelado, Dios muestra misericordia y Dios tiene un pacto. Y recordemos que en ese pacto, cuando está ahí Abraham, él es el que pasa por el medio de esos animales, que esos animales cortados, partidos por la mitad, puestos a un lado una parte y la otra parte al otro, es el mismo Dios quien pasa por allí. Y él era el mismo que estaba diciendo: yo me encargaré de cumplir ese pacto. ¿Y saben qué pasaba cuando esto era una manera simbólica es como hoy en día firmar un contrato?
¿Qué pasaba si la persona que pasaba por ese lugar no cumplía? Lo que simbolizaba estos cuerpos, medio cuerpo a este lado, medio cuerpo al otro, simbolizaba era que eso mismo era lo que le iba a suceder a aquel que infringía el pacto, aquel que pasaba por alto lo que había prometido. ¿Sí? Eso era lo que simbolizaba eso. Y Dios es quien está pasando por medio de esos cuerpos que le manda a Abraham que prepare para hacer ese pacto glorioso allí. Y esto es lo que va acompañado de la promesa que ha hecho Abraham. Y aquí lo vemos una vez más que esto entonces iba de voz en voz por las generaciones. De voz en voz. Los padres, ¿qué hacían? Enseñaban a sus hijos. Sus hijos, ¿qué hacían? Enseñaban a sus hijos. Y así. Así que era un mensaje que iba corriendo de generación en generación. Ahora el verso 6 dice, el poder de sus obras manifestó a su pueblo, dándole la heredad de las naciones. No solamente les protegió, no solamente peleó con ellos, ahora los alimentó y ahora ¿qué les nombra? Un lugar que él mismo les había prometido. Por eso aquí nos dice, el poder de sus obras manifestó a su pueblo. ¿Vimos obras para llegar a ese lugar? Demasiadas obras vimos de parte de Dios, actuando a favor de este pueblo, actuando a favor de los que le temen para que llegasen y poseyesen esas naciones, esos lugares, dándoles la heredad de las naciones. Y lo encontramos allí. Ahora, el verso 7. Y bueno, podemos aún ampliar esto. Porque sabemos por fe y por la misericordia de nuestro gran Dios que a nosotros también se nos ha destinado un lugar. Que estamos aquí de paso. Entonces, si quisiéramos ver de la cruz hacia adelante, podemos ver que también nos espera algo. ¿Que vemos obras de Dios aún? Sí. ¿Vemos maravillas de Dios? Sí. ¿Vemos cómo aún el Señor, nuestro gran Dios, sustenta a los que temen a Él? Sí. Dice el Salmo 37, ¿no? Joven fui y he envejecido, mas no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Salmo 37, verso 25. Y lo podemos también decir nosotros. Al leer y al escudriñar la palabra podemos ver cómo el Señor ha sustentado a los suyos. Y si lo ha hecho así, lo hará con nosotros. Y eso posterga y eso muestra aún más la misericordia y lo clemente que es Dios para con nosotros. Pero también se nos ha preparado un destino. Y ese destino es las moradas eternas. Aquí el salmista tiene en mente las naciones, la tierra, lo palpable para ellos, la tierra de Canaán, los diferentes lugares donde se ubicaron las tribus, las 12 tribus de Israel, ¿sí? Pero también nosotros podemos pensar que para nosotros hay preparado un lugar. Y es una maravilla de Dios, el pensar hacia dónde vamos, el pensar hacia el lugar donde nos dirigimos. Ahora, verso 7, las obras de sus manos son verdad y juicio. ¿Qué podemos decir de estas obras de sus manos que son verdad y juicio? Lo que Él ha hecho es verdadero. Por más que el hombre dude y quiera, por decirlo así, corroborarlo, quiera comprobarlo por medio de la ciencia y otras cosas, sabemos que las obras de Dios son verdad, que no hay mentira en Él, que Él es la única verdad, que si hay algo en lo cual debemos estar completamente seguros y confiados es en las obras de Dios, en su palabra, en lo que Él ha hecho, en lo que Él hace, porque son verdad. Y no solamente son verdad, también son juicio. Son verdad y juicio. Son verdad y juicio. Bien, vamos avanzando. Luego dice que son fieles, son todos sus mandamientos. Fieles son todos sus mandamientos. Y esto el salmista nos indica y nos lleva a pensar de que no estamos ante un hombre. Porque ¿qué hace un hombre?
Un hombre que hace, habla, promete y muchas veces no cumple. Pero aquí el salmista tiene en mente y nos está mostrando, nos está dirigiendo y nos hace mirar hacia un Dios que verdaderamente sí es fiel. Todos sus mandamientos son fieles. Él es fiel en hacerlo. Él es fiel en cumplirlos. Aún las bendiciones que nos da y nos permite tener si los cumplimos. Hay una serie de Deuteronomio 28. Da Él unos decretos, unas órdenes, ¿sí? Pero también da recompensas al hacerlo. Y vemos que entonces son fieles las promesas del Señor, son fieles sus mandamientos, fieles, completamente fieles. Luego nos dice allí, verso 8 nos dice: afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Una vez más, afirmando, una vez más diciendo que su palabra es fiel, que sus obras son fieles, que son justas y que permanecen para siempre y que no son de un tiempo, sino que son para siempre. Siempre debemos ver que Dios es fiel, que cambian los tiempos, que cambian muchas circunstancias, sí es verdad, que nuestro cuerpo se deteriora, que nuestra mente tal vez a veces comienza a perder la memoria, pero de algo sí debemos tener seguridad, es que Dios es fiel. Afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Fieles son todos sus mandamientos. Bien, el verso 9 dice: redención, ha enviado a su pueblo para siempre, ha ordenado su pacto. Santo y temible es su nombre. ¿Qué envió Dios? Redención. ¿En qué momento podemos hablar de redención en la mente y en el corazón de este autor? ¿Cuándo él pensaba en redención? Para que él dijese eso, en el tiempo en que Dios rescata a Israel. Cuando el salmista está escribiendo esto, cuando él está allí cantando esto, está recordando la redención que Dios, Jehová, había hecho con el pueblo de Israel. Cómo le había rescatado, y podía pensar en la Pascua, cómo tendrían y cómo pintaba los dinteles de las casas, de sus puertas, para poder salir, y cómo ahí iba pasando el ángel y haciendo lo que Dios había dicho que iba a hacer, para que ellos pudieran salir. Ahora, cómo atraviesan el mar y todo esto, cómo se abre, y Dios, estas son las obras. Entonces envió redención a su pueblo. Ahora, viéndolo ahora, ¿envía el Señor aún redención a nosotros? ¿Qué opinan? Hay redención por parte del Señor. Él nos rescata. Y cuando hablamos de redención tenemos que decir entonces que es el Señor obrando, nuestro Señor Jesucristo, para rescatarnos. Rescatarnos de una esclavitud de pecado. Es la redención que Él da. Ha enviado redención a su pueblo, envía redención aún a nosotros, en su misericordia, en su favor para con nosotros. Dice que para siempre ha ordenado su pacto, santo y temible es su nombre. Y una vez más la palabra pacto. Una vez recordando lo que dijo allí Abraham, y en lo cual dice Abraham, dice que es a una nación y que a través de esa nación, de ese linaje, vendría un redentor, y ese redentor es nuestro Señor Jesucristo. Y ahí está una vez más la palabra pacto. Y ese pacto es glorioso porque viene de Dios y es la salvación para todo aquel que cree. Luego dice el verso 10, el principio de la sabiduría. Este es un texto que memorizamos mucho. ¿Es el qué? El temor a Jehová. Y noten cómo el salmista comienza hablando de alabar a Dios, pero comienza también a darnos un preámbulo, comienza a abrirnos el por qué alabarlo por sus maravillas. Y ahora dice que el indagar en esas maravillas, el creer en las obras que ha hecho Dios, nos lleva a temer a Jehová. Pero este temor del cual habla aquí es de miedo,
No. No es el temor de un miedo, como cuando una persona se espanta al ver algo. No es este miedo. Es un temor que lleva de reverencia, de que le da un lugar a Dios, porque lo ha visto obrar a través de la creación, a través de su pueblo y ahora a través de las generaciones por medio de Jesucristo. El temor a Jehová. Ese es el principio de la sabiduría. Y no se trata de saber muchas cosas. Hoy en día muchos tal vez se preocupan por saber más de una carrera y no está mal con eso. Muchos se interesan más en determinada acción tener un amplio conocimiento, pero miren que ¿dónde comienza la sabiduría? En Dios. En Dios comienza verdaderamente la sabiduría de un hombre, de una mujer. No es solamente intelectual, no es solamente las cosas seculares. El verdadero hombre y la verdadera mujer sabia se encuentra primeramente en un corazón que teme a Dios. Vemos científicos, vemos hombres con una capacidad, un intelecto muy alto, pero sin Dios, ¿qué son? Nada, necios. Su conocimiento que los ha envanecido y aún niegan a Dios. ¿Podríamos decir, hay sabiduría en estos hombres? No. Porque lo que la palabra nos está diciendo y este santo hombre de Dios nos está diciendo es que el ver todo lo que Dios ha hecho a través de la historia nos lleva y nos apunta y nos señala hacia un Dios. A un Dios el cual debe ser temido, adorado, alabado por sus obras. Eso es lo que nos dice. Y ahí es donde comienza el principio de la sabiduría. Ahí es cuando este corazón que nace lleno de incredulidad, que nace lleno de pecado, con concupiscencias, ¿qué es lo que debe hacer? Mirar a Dios y darle autenticidad y darle veracidad a lo que Dios ha hecho. Decir, solamente tú lo has hecho. Solamente esto es mano y obra tuya. Eso es el principio de la sabiduría, el temor a Jehová. Y esto se repite, lo vemos, que algo muy similar dice de esto dice Job. Vamos a ir hasta allí. Ahí tenemos un texto, Job 28:28. Ahí unas páginas atrás, antes de comenzar el libro de los Salmos, tenemos ahí, y vamos a buscar Job 28:28. Algo muy parecido. ¿Ya lo tenemos? Dice, y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Qué hermoso, ¿no? La sabiduría, y habla de la inteligencia. ¿Y qué hacemos cuando hay sabiduría? Cuando hay sabiduría divina, sabremos comportarnos. Sabemos de qué debemos apartarnos. Actuaremos con inteligencia. Qué hermoso, ¿no? Eso es lo que hace el conocimiento de Dios. Por eso es que cada vez que venimos a la palabra y la dejamos que ella llegue hasta donde necesita llegar, comenzará a verse en cambios en nuestras vidas. Ya no puedo pensar como pensaba un necio, porque ya hay sabiduría de Dios en nuestro corazón. Ya mi forma de comportarme va a ser diferente. Mi inteligencia la inteligencia me lleva a actuar de una manera con lógica. ¿Qué hago? Si hago esto, ¿para qué lo hago? Si hago esto, ¿qué beneficios trae? ¿Cuáles son sus pros? ¿Cuáles son sus contras? Eso es lo que encontramos. Bueno, continuemos. Luego dice, el mismo verso 10, buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Entonces aquí vemos un texto muy parecido a lo que dice Job, ¿no? Aquí vemos que buen entendimiento, ¿cómo dice Job? Inteligencia. Job dice inteligencia, aquí este autor dice buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. ¿Usted quiere ser resaltado por ser sabio?
¿Usted quiere ser reconocido por ser un hombre o una mujer entendida? ¿Sí quieren eso? ¿Qué debemos hacer? Obedecer a Dios, obedecer sus mandatos. Que para el mundo sea un bicho raro, que para el mundo sea una forma de pensar retrógrada, no me importa, porque sé que para Dios eso es sabiduría. Sé que eso es entendimiento, porque como veo que va el mundo, veo que el mundo va de mal en peor, ¿sí? Y el mundo dice, pero ¿en qué vamos a acabar? Pero Dios está dando la salida. Dios está diciendo, obedece, cumple mis mandamientos. Entonces eso es lo que hace a un hombre, a una mujer entendida, fuera de lo común. Un hombre y una mujer que hace la voluntad de Dios está fuera de lo común. Porque en lo común que hay, rechazo, apatía, hostilidad a las cosas de Dios. Y esos son los hombres que viven de esta manera, y las mujeres que viven de esta manera, los que transforman al mundo. Los trastornan al mundo, mejor, no lo transforman, lo trastornan. ¿Sí? No los que van con la corriente allí. Y por último dice, su loor permanece para siempre. ¿Cómo comienza el salmista? Alabando a Dios. ¿Y cómo termina el salmista? Alabando a Dios. Su loor permanece para siempre. Y estas son las palabras y este es el consejo, y en esto nos ayuda a enriquecer aún nuestras oraciones. Debemos recordar y debemos saber que estamos ante un Dios que hace obras maravillosas, ante un Dios que es completamente maravilloso y como tal debe ser alabado. Entonces ya podemos decir, cuando alabemos a Dios, alabamos y recordamos sus obras. Cuando somos sabios y somos entendidos, porque tememos a Jehová y cumplimos sus mandamientos. Bien, vamos a orar dándole gracias al Señor por este salmo, recordando que es Dios el autor de todas las cosas cuanto vemos, todas las maravillas, toda la creación y la historia. Él es el Dios majestuoso y poderoso.